De este día 20 de diciembre del año 2024, hace un ratito nada más, hacíamos una referencia a esta jornada tan particular, una jornada que marcó la vida institucional de nuestro país y sobre todo de nuestra joven democracia con una salida anticipada de un presidente de la nación, una semana que fue también quizás de las más ridículas desde el punto de vista institucional, porque tuvimos 5 presidentes en poco más de una semana. Todo comenzó un 19 de diciembre, con la renuncia de Domingo Felipe de Cavallo, ante el reclamo de la clase media por el corralito y el corralón financiero, la no disponibilidad de los recursos que la gente tenía depositada en los bancos. Rubén Pagliotto, además de ser abogado, era en aquellos momentos parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia de Entre Ríos, y la provincia de Entre Ríos, en épocas de un gobierno radical, también sufrió este episodio. Si bien el desenlace fue distinto, sí se contabilizaron muertes en la capital de la provincia de Entre Ríos. Pagliotto, ¿cómo está? Buen día, Sergio Fischer y equipo lo saludan. ¿Cómo anda? Vamos a tener que activar el micrófono, Rubén. Rubén, a ver, vamos a activar el micrófono. ¿Lo tenemos activo ya? A ver. Buenos días Buen y día, ¿cómo está, Rubén? muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. La verdad que hace un ratito decíamos que el 20 de diciembre del año 2001 tiene una característica muy particular y también la contextualizábamos en el tiempo actual, ¿no? Digo, pasaron ya 23 años de aquel triste episodio institucional y social de la República Argentina. De esos 23 años hay jóvenes, una ventana de jóvenes de 7 años que han elegido un gobierno que hoy tiene entre sus figuras a varios de los que fueron responsables de aquel 21 de diciembre. Está Patricia Bullrich, está Federico Sturzenegger, y hay otros que convivieron con aquel gobierno. Esa ventana de 7 años son los jóvenes que votaron por Javier Milei, que a lo mejor los medios de comunicación, los historiadores, la propia dirigencia política no les contó la historia. ¿Puede que la consecuencia de este gobierno sea no haber refrescado la memoria sobre aquel episodio? Sí, no, yo creo que sí. Creo que este gobierno que está llevando adelante, como ellos mismos dicen, una suerte de batalla cultural, bueno, me parece que parte de eso es mostrar como negativo, demonizar algunas cuestiones que para nosotros, sobre todo aquellos que nos consideramos siempre parte de lo nacional y popular, era un orgullo o era una virtud republicana poder exhibir, y sin embargo me parece que este grupo libertario, paleolibertario, encabezado en la faz ejecutiva por Milei, pero que detrás están los poderes concentrados de Argentina y a nivel mundial, tratan todos los días de que eso se borre, se olvide, y si no puede olvidarse o borrarse, al menos, vuelvo a decirlo con énfasis, a demonizar todo aquello que tiene que ver con lo nacional y popular. La universidad es un centro de adoctrinamiento. En lugar de decir, gracias a la universidad, la ciencia y la tecnología en Argentina sobresalen, avanzan. Milei no se da cuenta que muchos de los logros tecnológicos él incluso utiliza, nacieron, tienen su anclaje, su raíz en la universidad pública y en los organismos públicos de ciencia y tecnología. CONICET, Sí. INTI, INTA, bueno, por citar Sí, sí. algunos, como que retoma, pero con beneficio de inventario, es decir, tomo el producto, pero repudio
a quien produjo, valga la redundancia o la cacofonía, ese producto científico, tecnológico o de conocimiento. Rubén, ¿qué paralelismo se puede trazar entre aquel 2001 y este 2024? Porque los que vivimos el 2021, el 2001 y los que estamos transitando el 2024, si nos ponemos a analizar determinadas situaciones, encontramos un paralelismo y similitudes que son ciertamente preocupantes. Por caso, por ejemplo, mencionaba yo hoy que una familia de clase media, para ser tal, considerada tal, debe ganar 2 millones de pesos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, no hay mucha gente que gane 2 millones de pesos. Digo, la clase media está siendo atacada. Los jubilados, de aquel 13% de recorte de Patricia Bullrich a el recorte que supuso la no actualización de haberes, la no entrega de medicamentos por parte del PAMI. Digo, hay demasiadas similitudes con caminos distintos, pero con un objetivo final, que es la presión sobre los sectores medios y sectores productivos. Digo, ¿detecta usted también esto mismo o es un concepto equivocado que tengo yo? No, Sergio, lo comparto. Esto es un déjà vu. A ver, nosotros con Alejandro Di Palma, con Puti Domingo, lo hemos escrito hasta, como suelo decir, el empalagamiento, es decir, permanentemente estamos reiterando, tratando de generar conciencia crítica de que esto es una suerte de revival, de déjà vu, es decir, con distintos actores estamos recreando historias similares o idénticas. Es decir, esto tiene mucho que ver, mucho emparentamiento con el plan de Martínez de Hoz, dictadura mediante, que arranca a partir del 24 de marzo de 1976. Es un déjà vu de una Argentina que se transforma y diluye el esquema o la estructura productiva y deja de ser el patrón de acumulación, el productivismo, y empieza a ser el patrón de acumulación, esto ya arranca en la dictadura, el de financiarización, es decir, la economía real empieza a ser suplida por la economía de especulación o timba financiera. Se recrea con el menemismo y tiene una suerte de intento, aunque fallido, pero no con esta profundidad, en algún tramo del gobierno de Macri, y vuelve a establecerse, pero ya no como una cuestión hecha a partir del gradualismo, sino como shock, en forma brutal, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, con el gobierno paleolibertario de Milei, que además no solamente recrea aquellas historias de vividas en la economía y que todas terminaron en crisis profundas, sino que además se producen con la casta o con los hijos de la casta. Vos bien dijiste, el apellido Sturzenegger, el apellido Caputo, es decir, se empiezan a ver cada vez más integrantes de la casta, porque, a ver, Sergio, salvo que esté muy equivocado, te pido que me corrijas porque sos un hombre muy actualizado y muy lector y muy observador de la realidad. Si Patricia Bullrich no es casta, si el señor Daniel Scioli no es casta, si el señor Franco, es decir, el jefe de gabinete, no es casta, si Toto Caputo no es casta, si Federico Sturzenegger no es casta, y así varios, etcétera, sí, porque el tiempo es tirano y para no aburrir a la audiencia. Entonces, ¿dónde está la casta? Y si no es la casta yo, entonces tengo un concepto distorsionado de lo que es casta. Es decir, estamos conduciendo un país donde en el
vagón donde está el volante y los cambios, está sentada la casta y se está haciendo un recorrido de una historia, de ese déjà vu que ya hemos vivido, que conocemos cómo termina, pero esta vez mucho más pronunciado, mucho más agudo y sin lo que sería una suerte de transición, sino directamente a través de una política de shock, brutalmente. Es decir, a ver, como hay posiblemente, y seguramente lo debe haber habido, actos de corrupción en el sector de medicamentos que se entregaban a los enfermos oncológicos, en lugar de decir, seguimos entregando los medicamentos a enfermedades terminales y gravísimas, como son las oncológicas, mientras tanto y en paralelo investigamos supuestos actos de corrupción, no. Se cortó por lo más bestial e inhumano. Se investiga poco la corrupción, porque la verdad que se investiga muy poco, porque no es prioridad en este gobierno, convengamos, y se le dejó de suministrar los de medicamentos oncológicos a miles de argentinas. Esto como un ejemplo. Sí, claro, lo que pasa es que también es riesgoso para el gobierno investigar algo que sería prácticamente, y si me permitís el término, disputar para arriba, digamos, ¿no? Porque puede llegar a caer sobre algún integrante del propio gabinete. Pero bueno. Para esta conexión, Sergio, porque seguramente la vas a compartir. ¿Cómo se entiende que el propio titular de la FIP, el propio titular de la DGI, mejor dicho, de ARCA, actualmente la ex AFIP, y de la DGI, que antes integraba la FIP y hoy está dentro de ARCA, ambos sean personas que no solamente no han hecho declaraciones de sus bienes en la Oficina Anticorrupción, sino que además no las han hecho aparentemente tampoco en el organismo recaudador nacional. Que representa. Por lo cual, a ver, si el policía roba, si el cura comete pecado, bueno, entonces, por favor que me expliquen dónde está el cambio revolucionario y la ética republicana que se encarga de, a los cuatro vientos, esparcir este gobierno como un gesto revolucionario. Por favor. Rubén, del 2001 al 2024 creo que vamos a coincidir en que muchas diferencias no hay, que no estamos mucho mejor, no sé si no estamos peor. Digo, ¿qué nos pasó en el medio? Y en el medio tuvimos malas experiencias y debemos hacernos responsables, aquellos, por supuesto, algunos más y otros menos, pero que pertenecemos a los partidos mayoritarios. Me refiero a aquellos que militamos en la Unión Cívica Radical, en el Partido Justicialista, y cada una de sus distintas expresiones internas de la Unión Cívica Radical y del PJ o del peronismo, y también, aunque en menor medida, algunos errores que ha cometido históricamente la izquierda, pero en mucho menor medida y con mucho menos responsabilidad que el PJ y la Unión Cívica Radical. No hemos estado a la altura de las circunstancias. Nos han sobrado recursos, pero más nos han sobrado ladrones corruptos en uno y en otros partidos. Yo en esto me gusta ser muy objetivo, prudente y justo. No veo solamente la corrupción en el PJ o en el kirchnerismo. Digo, hay corrupción en todas partes y la corrupción atraviesa lamentablemente a todos los partidos, lo que no quiere decir que todos los peronistas sean corruptos o que los radicales todos seamos corruptos, sino que hay justicialistas corruptos, los menos, y los más de los justicialistas, gente honesta y honorable, igual en la Unión Cívica Radical y en todos los partidos, pero no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. No ha habido, creo que después de Alfonsín, ninguna persona que tenga la capacidad y la claridad como estadista. No ha habido un Frondizi, no ha habido un Ilia, sí ha habido un Menem que hizo mucho daño y que introdujo muy fuertemente, inoculó con la semilla de la corrupción la República Argentina, y bueno, después le sucedieron
una cantidad de gobiernos corruptos. En el gobierno kirchnerista hubo muchísima corrupción, por supuesto, en el de Alberto Fernández ni hablar, y en este gobierno, por supuesto, en el de Macri hubo menos, pero en este gobierno también la hay. Y vuelvo a insistir, Sergio, si el titular de Arca y el titular de la DGI no son claros y no declaran bienes, lo que si fuera a otros, ellos los estarían investigando y denunciando penalmente. Entonces, ¿qué le podemos exigir al hombre o a la mujer común? ¿Se entiende? Es decir, somos responsables de esta criatura. Somos los responsables de haber parido a Milei, a Karina Milei y a toda esta clac de aplaudidores de un presidente desquiciado y de una vicepresidenta que es más equilibrada, pero es una negacionista y una persona que yo la veo mucho más emparentada con la dictadura del 76 ideológicamente que con los valores republicanos de estos tiempos. Rubén, para ir cerrando la nota y haciendo referencia puntualmente a este día y recordando un poco lo que sucedió en 2001, digo, ¿por qué sucedió lo que sucedió en Entre Ríos? Vos formabas parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ¿no? Para mí es un día que lo vivo con muchísimo pesar. Yo fui y le dije al doctor Rovira, un hombre íntegro, pero que teníamos diferencias metodológicas. Yo soy un apasionado, era un pendejo en ese momento de 40 años y por lo tanto, por ahí bastante impertinente, le dije, mire doctor, yo quiero decirle que como fiscal adjunto de esta fiscalía, mientras exista el nivel de represión que hay en las calles, con un estado de sitio abolido, y con la policía reprimiendo de la manera que lo está haciendo, yo no vuelvo a la fiscalía. Yo voy a salir para garantizar que en las comisarías la gente no esté siendo detenida inútilmente y los que sean bien detenidos estén en condiciones dignas y evitar que los ciudadanos que se están manifestando con justas razones sufran una brutal represión. Bueno, por supuesto que eso me valió después un juicio por la quema de la puerta de la Casa de Gobierno, donde se me acusó por falso testimonio por parte de, en aquel entonces, la fiscal de primera instancia, que era la doctora Cecilia Goyeneche, que me lleva a juicio por falso testimonio, diciendo estúpidamente que yo declaré una cosa en la justicia y ante los medios dije otra. Los falsos testimonios siempre son cuando uno da dos versiones contrapuestas en sede judicial, pero imagínate que si se tomara en cuenta lo que dicen los políticos en la tele y lo que dicen en otros ámbitos, viviríamos con juicio por falso testimonio. Bueno, ese día ocurrió el lamentable diciembre sangriento que costó 3 vidas, la de Romina, la de Eloísa y la de José Daniel Rodríguez. Fue producto del cansancio. La gente dijo, basta de esta política y de estos políticos y basta de estos planes que son los planes que obedecen al mandato del capital concentrado y no de aquel proyecto económico que tiene que ver con la producción, con el trabajo y con el mercado interno. Me parece que ahora, por más que existe una mejoría artificial, porque hay también una inflación contenida artificialmente, porque no la hay, porque hay cosas que se dejan de pagar o directamente se cortan. Yo temo que en un tiempo la gente se canse, le pique el boleto a Milei, le retire el crédito que le viene dando y volvamos a recrear situaciones que espero, y es mi más profundo deseo, no vuelvan a ocurrir. Porque yo espero que exista en Argentina más un muerto por la violencia o por el hambre en un país que produce para 400 millones de personas. Rubén, para cerrar, digo, a ver, había un índice de pobreza que era inferior en el 2001 al que hoy presenta la Argentina. Sí. Hoy tenemos personas con
para las cifras oficiales un 7% de desocupación. En términos reales hay un 70% de problemas laborales en la Argentina. De la población económicamente activa hay un 70% con dificultades laborales. O porque trabaja media jornada, o porque trabaja en negro, o porque es monotributista y está precarizado en una empresa prestando servicios. Digo, el dato fáctico, real y concreto es que hay un 70% de personas económicamente activas que tienen problemas laborales. Digo, estamos muchísimo peor que en el 2001. ¿Por qué somos tolerantes? Precisamente porque la gente se cansó de nosotros, prefiere... Cuando dice nosotros es la dirigencia política. No, de nosotros, de la dirigencia política, pues yo digo nosotros, no hablo de los otros. Yo no hago crítica, hago autocrítica. Sí. Se cansó de nosotros, de los partidos tradicionales, y como lo último que se pierde en la vida es la fe y la esperanza, vieron en este muchacho, Javier Milei, una persona que quizás puede mostrar una faceta distinta. Yo creo que se han equivocado, ojalá me equivoque, pero creo que se llegó hasta acá, y lo vuelvo a repetir, Sergio, con insistencia, culpa nuestra. Javier Milei es la resultante directa e inmediata de nuestros errores. Nosotros lo creamos. Nosotros lo creamos. Entonces ahora hay que bancársela, hay que buscar el camino más civilizado, como diría Moreno, dentro de la ley y el orden, para que la gente vuelva a recuperar la extraviada conciencia crítica y se dé cuenta que esto tiene para poco. Esto, no estoy hablando de golpe de Estado. No, claro. Sí. La crisis se va a agudizar, los pobres van a ser cada día más pobres, los salarios cada día van a alcanzar menos, y va a llegar un momento que con este tipo de cambio vamos a estar invadidos de mercadería extranjera y por lo tanto vamos a estar importando no solamente bienes terminados, sino también trabajo extranjero, con lo cual vamos a desplazar trabajo argentino y vamos a incrementar no solamente los índices de desocupación, subocupación, sino fundamentalmente el de pobreza y el de indigencia. Bueno, la verdad que queríamos hablar contigo porque sí, yo recuerdo que había dos visiones distintas en aquella Fiscalía de Investigaciones Administrativas, había dos visiones distintas también en el Poder Judicial, había visiones distintas en el Poder Político de aquel tiempo también respecto a lo que estaba sucediendo. Entre Ríos quizás tuvo o el gobernador de la provincia de Entre Ríos en aquellos años, Sergio Montiel, tuvo la, entre comillas, osadía de permitirse llegar hasta el final del mandato, a pesar de todos los inconvenientes que surgieron en el camino. Nada, simplemente queríamos molestarte para hablar un poquito sobre esto, y seguramente el año que viene, este es el último programa del año de la cúpula, seguramente el año que viene vamos a retomar estos contactos porque han quedado muchísimos temas en agenda. Hace un ratito decíamos que volvimos 30 años atrás en términos de legislación fitosanitaria, decíamos que acaba de Gualeguaychú de eliminar una ordenanza que prohibía el acopio de glifosato dentro del ejido urbano, una verdadera locura. Digo, quedaron un montón de temas pendientes, quedó la causa contratos 2, hechos de corrupción que no son atacados por el actual gobierno, ¿no? O la composición actual del Poder Judicial, del que, bueno, formás parte por ser abogado, digamos. Entonces, me parece que quedaron demasiados temas en agenda. Hay cuestionamientos respecto de las concesiones del puerto de Ibicuí, hay un montón de temas de los que el periodismo no habla. Y si no hablamos de todos los temas, me parece que dejamos de serlo. Así que el año que viene seguramente te vamos a molestar para hablar de este y otros temas. Un placer. Abrazo grande, feliz año nuevo y bueno, que el 2025 sea mejor que el 2024 para todos. Para vos también. Abrazo grande. Chau. Rubén Pagliotto, en diálogo con nosotros.